¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple chico del interior de Texas llegó a convertirse en el comandante supremo de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde en presidente de los Estados Unidos? En este video vas a descubrir la sorprendente trayectoria de Dwight D. Eisenhower, un hombre que moldeó el destino del mundo con estrategia, valentía y un liderazgo inquebrantable. Vamos a revelar los bastidores de decisiones que cambiaron el rumbo de la historia, los dilemas morales enfrentados en tiempos de guerra y los entresijos de la política estadounidense en los años 50. Si quieres entender cómo piensan los grandes líderes, cómo toman decisiones bajo presión y cómo enfrentan críticas y enormes responsabilidades, este video te va a inspirar profundamente. ¿Alguna vez te has encontrado en momentos en los que tuviste que tomar decisiones difíciles, sin saber qué vendría después? ¿Has sentido el peso de liderar, incluso cuando todas las miradas estaban puestas en ti? La historia de Eisenhower puede enseñarte mucho sobre liderazgo, resiliencia y visión de futuro. Quédate con nosotros hasta el final. Este recorrido puede cambiar la forma en que ves el poder, la guerra y la paz. Dwight David Eisenhower nació en Denison, Texas, en 1890, pero fue en Abilene, Kansas, donde se forjó su personalidad. Proveniente de una familia numerosa, con 6 hermanos, creció en un hogar modesto y profundamente influenciado por la fe metodista. Sus padres predicaban valores como la disciplina, la honestidad y la dedicación, que más adelante se convertirían en pilares de su liderazgo. La convivencia con hermanos competitivos y trabajadores también lo preparó para un espíritu de superación constante. Desde muy joven, Eisenhower mostraba una pasión particular por la historia militar y las estrategias de batalla, alimentada por lecturas sobre Napoleón y la Guerra Civil estadounidense. Un accidente grave, que derivó en una infección en la rodilla, casi le costó la vida a los 17 años, y también el sueño de una carrera militar. Sin embargo, su recuperación decidida hizo que se lo considerara una persona de fuerza poco común. Esa superación se convertiría en un punto de inflexión personal, reforzando su perseverancia. Ingresó en West Point en 1911. Eisenhower no se destacó al principio por su excelencia académica, sino por su determinación y su capacidad de adaptación. Se especializó en ingeniería y demostró un interés particular por la organización, la logística y la historia militar. Uno de sus mayores talentos era saber trabajar en equipo e inspirar confianza en sus compañeros, algo que lo hacía destacar entre los cadetes. Sus años en la academia lo ayudaron a desarrollar un liderazgo silencioso pero firme, basado en el respeto y no en la imposición. Al graduarse en 1915, formaba parte de la llamada Clase de las Estrellas, que incluiría a varios futuros generales. Su desempeño en West Point no fue el más brillante en cuanto a notas, pero fue reconocido por su disciplina y su habilidad para comandar sin autoritarismo. Graduado en 1915, Eisenhower inició su carrera en el ejército en un momento de transición global, a las vísperas de la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. A pesar de su ambición de servir en combate, fue asignado a funciones logísticas y de entrenamiento, donde demostró un gran talento organizativo. En Camp Colt, en Pensilvania, comandó una unidad de tanques y entrenó reclutas con una eficiencia impresionante, a pesar de nunca haber pisado un campo de batalla. Aunque se sintió frustrado por no haber combatido en Europa, Eisenhower aprovechó ese periodo para especializarse en logística militar, un diferencial crucial en las guerras modernas. Se hizo conocido por su habilidad para planear movimientos de tropas y suministros con una precisión casi quirúrgica. Sus propuestas para optimizar entrenamientos e integrar unidades llamaron la atención de sus superiores. Ya en esta etapa, empezaba a mostrar un perfil de estratega meticuloso y colaborativo. Su carrera avanzaba de forma constante, incluso lejos de los reflectores de los campos de batalla. Un hito fundamental fue el encuentro con el general Fox Conner en 1920, cuando fue transferido a Panamá. Conner no solo reconoció el talento de Eisenhower, sino que también se convirtió en su mentor intelectual y moral. Lo introdujo en la lectura crítica de la historia militar, animándolo a estudiar en profundidad a Clausewitz y Napoleón, además de temas como la diplomacia y el poder geopolítico. Bajo su orientación, Eisenhower comprendió la importancia de unir la estrategia militar con la visión política.
Otro paso decisivo fue su actuación junto a Douglas MacArthur en Filipinas entre 1935 y 1939. Como asesor militar, Eisenhower enfrentó complejas cuestiones administrativas y diplomáticas relacionadas con la preparación para la independencia del país. La experiencia lo expuso al desafío de conciliar intereses civiles y militares, una prueba para su paciencia y su capacidad de negociación. En 1942, Eisenhower fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas en el teatro europeo, un cargo que exigía habilidades más allá del ámbito estrictamente militar. Su primera gran prueba llegó con la Operación Torch, la invasión del norte de África, donde tuvo que lidiar con alianzas frágiles y con fuerzas francesas inicialmente hostiles. Las dificultades logísticas y las disputas entre británicos y estadounidenses pusieron a prueba su talento como mediador. Aún así, la campaña resultó victoriosa, consolidando su prestigio ante Churchill y Roosevelt. Con la experiencia obtenida en el norte de África y en Sicilia, Eisenhower fue elegido para liderar la mayor operación anfibia de la historia. El día D, la Operación Overlord requería una coordinación sin precedentes entre fuerzas navales, aéreas y terrestres de diversas nacionalidades. Fue el arquitecto de un complejo esquema de desinformación, conocido como Operación Fortitude, que logró confundir a los alemanes sobre el verdadero lugar del desembarco. Su decisión firme de seguir adelante con el día D, incluso con un pronóstico de mal tiempo, fue un acto de valentía calculada. A finales de 1944, Eisenhower enfrentó su mayor desafío táctico, la Batalla de las Ardenas. Sorprendidas por la última gran ofensiva alemana, las fuerzas aliadas sufrieron duras bajas bajo el crudo invierno europeo. Eisenhower demostró una calma estratégica admirable, redibujando las líneas defensivas y redistribuyendo tropas con una rapidez quirúrgica. Su mando cohesivo impidió el avance alemán y preservó la integridad del frente occidental. El éxito en esta batalla consolidó su reputación como un líder de sangre fría bajo presión extrema. Con el fin de la guerra, Eisenhower asumió uno de los papeles más delicados del período de posguerra: supervisar la ocupación de la derrotada Alemania. Organizó la reconstrucción administrativa, evitando represalias indiscriminadas y sembrando las bases de la futura democracia alemana. Además, fue una figura clave en la recolección de pruebas para los juicios de Nuremberg, documentando meticulosamente los horrores de los campos de concentración. La brutalidad revelada en esos lugares impactó profundamente a Eisenhower, reforzando su convicción sobre la necesidad de una justicia internacional firme. En el creciente escenario geopolítico de la Guerra Fría, Eisenhower fue llamado para liderar una nueva misión: la organización de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Como primer comandante supremo de la alianza, estableció una estructura militar integrada entre los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Su desafío era equilibrar intereses nacionales divergentes y crear una fuerza de defensa unificada frente a la amenaza soviética. Eisenhower insistió en la necesidad de cooperación mutua y de una capacidad de respuesta rápida, subrayando que la unidad occidental sería vital para preservar la paz. Tras dejar el mando de la OTAN, Eisenhower regresó a los Estados Unidos en 1950, donde aceptó el cargo de presidente de la Universidad de Columbia. A pesar de sus limitadas credenciales académicas, su figura pública era magnética y atraía la atención nacional hacia la institución. En el ambiente universitario, promovió debates sobre seguridad nacional y ciencia, anticipando la importancia que tendría la tecnología en la futura competencia con la Unión Soviética. En ese periodo, también publicó sus memorias, Crusade in Europe, que se convirtieron en un éxito de ventas y reforzaron aún más su imagen de héroe nacional. A pesar de resistirse inicialmente a la idea de entrar en la política, Eisenhower se vio cada vez más presionado por líderes de ambos partidos. Su imagen de gestor pragmático y patriota apartidista era vista como ideal para unir al país en tiempos de creciente polarización. Tras conversaciones discretas y mucha reflexión, terminó acercándose al Partido Republicano, que le ofrecía libertad para mantener su independencia moderada.
En 1952, Dwight D. Eisenhower aceptó la candidatura presidencial por el Partido Republicano, impulsado por el clamor popular y la necesidad de un liderazgo estable en plena Guerra Fría. Su campaña I Like Ike conquistó al público con un mensaje de optimismo, competencia y patriotismo. Con un apoyo masivo tanto de veteranos como de la clase media, derrotó al demócrata Adlai Stevenson de forma aplastante. En 1956 sería reelegido con un margen aún mayor, consolidando su imagen como un líder confiable. Durante su administración, Eisenhower supervisó uno de los mayores periodos de crecimiento económico en la historia de los Estados Unidos. Promovió políticas fiscales conservadoras y, al mismo tiempo, amplió programas y sociales como la seguridad social. Uno de sus mayores legados fue la creación del sistema interestatal de autopistas, que revolucionó la infraestructura, la logística y el propio estilo de vida en el país. En el ámbito de los derechos civiles, Eisenhower adoptó una postura cautelosa, pero significativa para el contexto de la época. Envió tropas federales a Little Rock, Arkansas, para garantizar la integración racial en las escuelas públicas, desafiando a las autoridades estatales segregacionistas. También firmó la Ley de Derechos Civiles de 1957, que, aunque limitada en su alcance, abrió el camino para legislaciones más sólidas en los años siguientes. Sin embargo, su reticencia a confrontar abiertamente el racismo estructural le valió críticas. La política exterior de Eisenhower estuvo profundamente moldeada por la necesidad de contener la expansión del comunismo sin provocar una guerra directa con la Unión Soviética. Apoyó la doctrina Eisenhower, que prometía ayuda militar y económica a países del Medio Oriente amenazados por el comunismo. Además, su gobierno reforzó la política de contención iniciada por Truman, ampliando alianzas estratégicas a nivel global. Eisenhower entendía que la estabilidad internacional requería una combinación equilibrada de presencia militar e influencia diplomática. Su enfoque pragmático buscaba frenar a la URSS sin comprometer la seguridad estadounidense mediante enfrentamientos directos. Una característica destacada de la estrategia de Eisenhower fue el uso intensivo de la CIA para realizar operaciones encubiertas en países clave. En 1953, autorizó el golpe de Estado en Irán, que derrocó al primer ministro Mohammad Mossadegh, preservando el control occidental sobre el petróleo. Al año siguiente, apoyó la intervención en Guatemala para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz, acusado de tener inclinaciones comunistas. Estas acciones aseguraron ganancias estratégicas inmediatas, pero sembraron inestabilidad a largo plazo. La apuesta por operaciones secretas reflejaba la visión de Eisenhower de utilizar métodos indirectos para ganar la Guerra Fría, sin un enfrentamiento abierto. La diplomacia nuclear fue otro pilar de la política exterior eisenhoweriana, en un mundo cada vez más amenazado por la carrera armamentista. En 1953, lanzó la iniciativa Átomos para la Paz, proponiendo el uso de la energía nuclear con fines pacíficos y ofreciendo cooperación tecnológica a otros países. En 1955, propuso la política de cielos abiertos en la Conferencia de Ginebra, sugiriendo inspecciones mutuas de arsenales para reducir el riesgo de una guerra. Aunque la Unión Soviética rechazó la propuesta, con estas iniciativas Eisenhower dejaba claro que buscaba alternativas diplomáticas para disminuir las tensiones. En sus últimos días como presidente, Eisenhower sorprendió al país con un discurso de despedida que pasaría a la historia. En enero de 1961, advirtió sobre el surgimiento de un complejo militar industrial, una poderosa alianza entre las Fuerzas Armadas y la industria bélica. Según Eisenhower, ese conglomerado podía ejercer una influencia desproporcionada sobre las políticas públicas y amenazar las libertades democráticas. Era una advertencia inesperada, viniendo de uno de los más grandes generales de la historia estadounidense. Eisenhower no se oponía a una defensa nacional sólida, pero temía la creación de intereses económicos arraigados en la perpetuación de la guerra. El crecimiento acelerado del presupuesto militar, combinado con la influencia política de los fabricantes de armas, podía distorsionar las prioridades nacionales. Esa estructura podía fomentar decisiones políticas basadas en la rentabilidad y no en la necesidad estratégica real. Su discurso transmitía una advertencia profunda.
La democracia exigía una vigilancia activa por parte de los ciudadanos para mantener el equilibrio entre seguridad y libertad. El contexto de la Guerra Fría hacía que esta advertencia fuera aún más relevante, ya que la tensión constante justificaba inversiones militares masivas. Programas como el arsenal nuclear y la carrera espacial involucraban miles de millones de dólares, generando dependencia económica en varias regiones de los Estados Unidos. Eisenhower, que conocía desde dentro el funcionamiento de esas estructuras, sabía que los intereses económicos podían capturar el proceso de toma de decisiones. Predijo con precisión el peligro de un Estado militarizado disfrazado de patriotismo. El discurso de despedida de Eisenhower, aunque ampliamente respetado, no provocó cambios inmediatos. La década siguiente vería una escalada aún mayor en el poder del complejo militar industrial, especialmente durante la Guerra de Vietnam. Tras dejar la presidencia en 1961, Eisenhower se retiró a su granja en Gettysburg, Pensilvania, la primera casa propia que tuvo en toda su vida. Allí vivió con su esposa Mamie una vida sencilla, dedicada a la jardinería, la lectura y la pintura, pasatiempos que practicaba con una disciplina casi militar. Mantuvo un círculo social reservado, pero recibía con frecuencia a líderes políticos y periodistas para charlas informales. Su vida tras la política estuvo marcada por la búsqueda de equilibrio entre la privacidad y la influencia. A pesar de estar alejado del poder, Eisenhower seguía siendo consultado por figuras influyentes como Kennedy y Nixon. Aunque estaba jubilado, Eisenhower continuó involucrado en los bastidores del Partido Republicano, actuando como consejero estratégico en momentos clave. Aunque se había apartado de la vida pública, expresaba puntualmente sus opiniones sobre temas como política exterior y seguridad nacional. Durante la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo, apoyó la firmeza de Kennedy frente a la amenaza soviética. También escribió varios artículos y participó en entrevistas, siempre con un tono moderado y pragmático. Su presencia en los debates nacionales seguía siendo relevante, incluso sin ocupar ningún cargo oficial. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse en la segunda mitad de la década de 1960. Eisenhower sufrió 5 infartos a lo largo de su vida, además de una serie de complicaciones intestinales y circulatorias. A pesar de sus limitaciones físicas, se mantuvo intelectualmente activo hasta los últimos meses. Sus apariciones públicas se volvieron escasas, pero aún se aseguraba de votar y emitir posicionamientos estratégicos. Su fragilidad contrastaba con la imagen robusta que el público conservaba de sus años como líder. El proceso de declive fue lento y digno, reflejando la solidez de su carácter. Eisenhower falleció el 28 de marzo de 1969, a los 78 años, en Washington, rodeado de su familia. Su funeral contó con todos los honores militares y fue presenciado por líderes de todo el mundo, en reconocimiento a su papel en la historia global. Fue sepultado en Abilene, Kansas, junto a su esposa Mamie y su hijo Icky, quien falleció siendo aún un niño. La reputación de Eisenhower pasó por una revaluación significativa en las décadas posteriores a su muerte. Inicialmente visto por algunos intelectuales como un presidente pasivo, su imagen fue revisada a la luz de nuevos análisis sobre su liderazgo estratégico y administrativo. Los historiadores comenzaron a reconocer su capacidad para mantener la estabilidad durante un período de tensión global extrema. Su actitud deliberada y autocontrolada contrastaba con la de líderes más impetuosos y hoy se valora como un modelo de mando racional. La infraestructura nacional transformada durante su presidencia es quizás su legado más visible. El sistema de autopistas interestatales redefinió la movilidad, la economía y la integración territorial de los Estados Unidos. Además, su influencia en la contención del comunismo moldeó la política exterior estadounidense durante décadas. Al mismo tiempo, su cuidado con el gasto público y su rechazo al radicalismo establecieron un nuevo estándar de gobernanza moderada. Eisenhower fue un arquitecto silencioso de pilares duraderos de la política contemporánea estadounidense. Incluso sin carisma mediático, Eisenhower construyó una imagen pública sólida, basada en la confianza, la previsibilidad y la competencia. No era un orador cautivador, pero su credibilidad crecía precisamente por la ausencia de espectáculo.
En tiempos de inestabilidad, representaba la seguridad institucional que muchos buscaban. Esa imagen perduró en las encuestas de opinión, donde con frecuencia figuraba entre los presidentes más admirados. La cultura popular lo retrata como un símbolo de estabilidad e integridad, reforzando un tipo de liderazgo que hoy es raro en el escenario político. Pero su legado no está exento de ambigüedad. Eisenhower, el comandante de la fuerza nuclear y defensor de acciones secretas, también fue el hombre que advirtió sobre los peligros del militarismo. Dwight D. Eisenhower fue uno de los pocos líderes en la historia que combinó genialidad militar con racionalidad política, equilibrio institucional y una conciencia crítica rara. Pero su trayectoria plantea una pregunta provocadora. ¿Sería posible un líder como él en el mundo polarizado y acelerado de hoy? ¿O su forma de gobernar simplemente pasaría desapercibida? En tiempos de extremos, el estilo Eisenhower sería una fortaleza o una debilidad. Contanos en los comentarios. ¿Crees que Eisenhower tendría éxito en la política actual? ¿O sería devorado por las exigencias del espectáculo y la polarización? Tu opinión puede abrir un debate muy potente, y nos encantaría saber lo que pensás. Y si te gustó este viaje profundo por la historia de uno de los personajes más complejos del siglo XX, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Acá, cada video es una clase atrapante sobre figuras y temas que moldearon el mundo tal como lo conocemos. Si no te suscribís, te podés perder historias que explican el presente y anticipan el futuro.